Soy Paula García. Tengo 84 años. La última caja de mudanza de la gran casa en Elm Street en Garden Heights se ha ido. Estoy sentada aquí en mi nuevo y tranquilo apartamento y el silencio es tan ensordecedor que finalmente me ha obligado a decir esto en voz alta. Hace 3 meses vendí la casa donde Arthur y yo criamos a nuestra familia durante 40 años. Usé cada centavo para reservar un crucero de 1 año alrededor del mundo. No les di a mis hijos, David y Elena, ni un solo centavo. Y aquí está mi confesión. Mi arrepentimiento no es haber vendido la casa. Mi arrepentimiento es haber creído que mis hijos tenían derecho a mi trabajo de toda la vida, solo porque era la casa familiar. Lamento no haber tenido el valor de contarles mis verdaderos planes hasta que fue un hecho consumado. Me costó meses de resentimiento silencioso. Tensó mi relación con mis hijos de una manera que apenas está comenzando a sanar. Tenía esta creencia ingenua de que la familia entiende automáticamente tu corazón. No lo hacen. Tienes que mostrárselo. Déjame contarte lo que pasó. Comenzó el otoño pasado, justo después de la cena de mi 84 cumpleaños. Toda la familia estaba allí, mis 2 hijos y los 9 nietos. La casa estaba llena de ruido y amor, como siempre. Pero luego, mientras comíamos tarta, mi hijo David comenzó a bromear sobre qué habitación tomaría su hija cuando empezara en la universidad cercana. Mi hija Elena se unió, hablando sobre finalmente usar el garaje para almacenamiento. No estaban preguntando. Estaban planeando. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, un curador en un museo, no el propietario. Después de que todos se fueron, la vacuidad se sintió diferente. No era pacífica, era expectante, como si la casa misma estuviera esperando a que le entregara las llaves. Una semana después estaba en la cocina. Estaba horneando snickerdoodles, el favorito de Arthur. Era un hábito, un ritual de extrañarlo. Pero junto al rodillo había colocado un folleto de viaje. No para Eugene, sino para las islas griegas. Miré de la masa a esa imagen del mar azul y me escuché susurrar. Podría venderlo. El pensamiento era tan impactante, tan emocionante, que se sentía como un secreto. Verás, había sido cartero durante décadas, caminando mi ruta con cualquier clima. Siempre fui la aventurera, la curiosa. A Arthur le encantaba eso de mí, y en algún lugar en esa gran casa había enterrado a esa mujer bajo el título de abuela. Esa pequeña chispa no se apagaba. Me hizo mirar cada habitación con nuevos ojos. Así que llamé a un agente inmobiliaria. Le dije que era solo para ver. Caminar por mi propia casa con ella fue surrealista. Escucharla hablar sobre metros cuadrados y atractivo exterior en lugar de recuerdos. Pero cuando nombró una cifra, mi corazón no se hundió, se elevó. Esa cifra no era solo dinero, era un billete. La culpa llegó más tarde, sin embargo. Cuando estaba empacando las obras maestras pintadas con los dedos de los nietos del pasillo, escuché la risa de Arthur resonar en el espacio vacío. Casi llamé a la agente inmobiliaria para cancelar. No lo hice. Pensé que estaba siendo valiente. Cometí mi siguiente error.
Invité a David y Elena y dije que estaba pensando en reducir el tamaño. No mencioné el crucero. Sus rostros no mostraron preocupación, mostraron confusión, luego alarma. No fue una conversación, fue una reunión táctica. Enumeraron el mal mercado, mi edad, las practicidades. David presentó una hoja de cálculo para que ellos cogestionaran la propiedad. Vieron un problema que resolver, no un sueño que explorar. Me sentí completamente incomprendida. Regresaron una semana después, juntos. Elena lo llamó una discusión familiar. David tenía más impresiones. Hablaron sobre herencia familiar y mantener una base para los nietos. Y luego Elena lo dijo. Dijo, mamá, esta casa eres tú. Ese fue el momento. Eso era. Para ellos, yo era la casa. La Paula que amaba hacer manualidades y explorar nuevos senderos, que tenía curiosidad por el mundo, ella era invisible. Su amor en ese momento se sentía como una jaula. Esa noche no lloré, me enojé, y esa ira me dio el empujón final. Llamé a la agente inmobiliaria la mañana siguiente y le dije que la pusiera en venta. El cartel de "Se vende" en el jardín se sentía como una declaración de independencia. El día del cierre fue un borrón. Sentada en esa gran mesa, pensé en Arthur. Esperaba que él lo entendiera. Mi mano temblaba mientras firmaba mi nombre, no por duda, sino por el peso aterrador de elegirme a mí misma. Elegir a Paula, a los 84, por primera vez en décadas. Los papeles estaban firmados. La casa ya no era mía. No había vuelta atrás. Decirles a David y Elena que estaba hecho fue la llamada telefónica más difícil de mi vida. Lo hice por separado. Empecé con David, porque pensé que su mente práctica podría entender los números al menos. Me equivoqué. Cuando le dije que la casa se había vendido y que ya había firmado, el silencio al otro lado era peor que gritar. Luego dijo, «Mamá, ¿qué has hecho?» No enojado, solo aturdido. Preguntó sobre los ingresos y le dije la verdad, que había reservado un viaje, uno largo. Dijo, «¿Un viaje? ¿Vendiste la casa por un viaje?» Podía escuchar la decepción, como si hubiera canjeado un fondo de jubilación por un billete de lotería. Elena estaba peor. Lloró. Dijo, «¿Cómo pudiste no hablarnos? Este es el lugar donde crecimos. Este es donde papá...» Y no pudo terminar. Preguntó qué se suponía que debían hacer los nietos ahora. ¿Dónde tendrían la Navidad? Su dolor se sentía como un peso físico en mi pecho. Intenté explicar el sueño, el crucero, ver el mundo, pero mis razones sonaban pequeñas y egoístas frente a la sólida y práctica realidad de su dolor. No podían comprender el porqué. Para ellos fue un acto impulsivo y temerario. Para mí era un salvavidas. Durante meses después, nuestras llamadas fueron cortas y tensas. Las conversaciones que solían ser fáciles sobre los partidos de fútbol de los nietos, una nueva receta, ahora se sentían como caminar sobre hielo. Ellos preguntaban sobre mi nuevo apartamento en tonos cortantes. Yo les contaba sobre la luz, la tranquilidad,
cómo estaba reduciendo mis cosas. El silencio de su lado era pesado. El precio de mi libertad era una fractura en mi familia, y algunos días, acostada despierta en mi nuevo dormitorio que no crujía de maneras familiares, me preguntaba si era demasiado alto. Me mudé con solo una fracción de mis cosas. El apartamento era soleado, con un pequeño balcón donde podía poner algunas plantas, pero estaba rodeado de cajas de recuerdos que no podía traerme a mí misma a desempacar por completo. Y en la encimera de la cocina, junto a mi nuevo rodillo más pequeño, estaba ese billete de ida. Era una sensación extraña, estar rodeada del pasado y del futuro al mismo tiempo, con este presente vaciado en medio. La soledad era la parte más difícil. En la gran casa el vacío se sentía como una acusación. Aquí simplemente se sentía vacío. Extrañaba el caos de las cenas familiares, incluso el ruido que había resentido. Me sorprendía caminando hacia la ventana, mirando hacia una vista de una calle diferente, en una parte diferente de Garden Heights, y mi corazón anhelaba Elm Street. La culpa regresaba en oleadas. Había sido egoísta. Había tirado por la borda el ancla de mi familia por un capricho pasajero, pero entonces sacaría el itinerario del crucero. Trazaría la ruta con mi dedo, a través del Canal de Panamá, cruzando el Atlántico hacia Lisboa, alrededor del Mediterráneo. Miraría las fotos del estudio de creación del barco y de las excursiones a pie en puertos antiguos. Y recordaría la sensación de firmar esos papeles. El terror, sí, pero también la determinación. Estaba eligiendo a la Paula que había recorrido su ruta postal bajo la lluvia de Oregón, que amaba aprender a hacer cosas nuevas con sus manos, que siempre había tenido curiosidad por lo que había detrás de la siguiente esquina. Arthur se había enamorado de esa mujer. Tenía que creer que aún la reconocería. El punto de inflexión, la primera pequeña puntada en esa ruptura, vino de un lugar inesperado. Mi nieta, Chloe, la mayor de Lena, vino a ver mi nuevo lugar. Tiene 19 años, con ojos brillantes y opiniones audaces. No habló sobre la casa. Se dejó caer en mi nuevo sofá y dijo: «Nana, esto es genial, es como un pequeño nido». Luego vio el folleto del crucero. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Vas aquí? ¿Tú sola?» Me preparé para más juicios, pero solo sonrió. «Eso es lo más atrevido que he oído. Tienes que enviarme muchas fotos». Me preguntó todo sobre el itinerario, las excursiones. Estaba genuinamente emocionada por mí, no como abuela, sino como persona. Cuando se fue, me abrazó fuerte y dijo: «Ve a tener una aventura por todos nosotros, ¿de acuerdo?». Ese apoyo simple y sin complicaciones de uno de mis nietos fue un salvavidas. Demostró que no todos en la próxima generación me veían solo como la guardiana del hogar. A los pocos días abordé el barco. El tamaño inmenso, el bullicio de la partida era abrumador. Estuve de pie en la barandilla mientras nos alejábamos del muelle, viendo cómo mi país se hacía más pequeño, y sentí cada uno de mis 84 años. Estaba aterrorizada. ¿Qué estaba haciendo? Era una anciana de Eugene, sola en medio del océano. Pero luego llegó la primera mañana.
Me desperté con un tipo de luz diferente que entraba por la ventana de mi cabina. El mar era de un azul brillante e interminable. Subí a la cubierta con mis zapatos de caminar, como hacía en casa, pero esta vez caminaba hacia un horizonte que nunca había visto. El aire olía a sal, no a pino. Mi primera parada fue Lisboa. La luz en el río Tajo era tan hermosa que me apretó la garganta. Era dorada, diferente de la suave luz verde grisácea de Oregón, pero igual de hermosa. Compré una postal en una tiendecita. Me senté en un café y escribí a David y Elena. No me disculpé. No intenté explicar de nuevo. Simplemente lo compartí. Escribí: la luz aquí sobre el agua me recuerda a la luz que pasaba por nuestra vieja ventana de la cocina en otoño. Pero es un tipo diferente de oro. Pensé que te gustaría verlo. Lo firmé. Con amor, mamá. Era un hilo diminuto, lanzado a través del abismo entre nosotros. No sabía si lo captarían. Envié la postal y traté de no pensar en ello. El barco navegó hacia Barcelona. Hice un recorrido a pie por el barrio gótico. Mi naturaleza curiosa y extrovertida, finalmente estirando las piernas después de haber estado encerrada tanto tiempo. Me inscribí en una clase de manualidades a bordo, donde hicimos mosaicos. Era terrible en ello, pero me reí con las otras mujeres. Durante horas enteras olvidé el silencio en casa. Luego, una noche, mi teléfono vibró en mi camarote. Era un mensaje de texto de Elena, solo una línea. La postal llegó. La luz se ve hermosa. Eso fue todo, pero era algo. Era un reconocimiento. Unos días después, David envió un correo electrónico con el asunto. ¿Portugal? Era solo un enlace a un artículo sobre la historia de Lisboa, sin nota personal. Pero había leído la postal. Había pensado en mí. Esta comunicación lenta y cuidadosa se convirtió en nuestro nuevo idioma. No preguntaron sobre el crucero. No pregunté sobre la casa. Hablamos alrededor de los bordes del abismo. Envié fotos de mi mosaico. Elena respondió con una foto de su hijo menor construyendo un barco de Lego. David reenvió un informe meteorológico para el Mediterráneo. Era frágil. Se sentía como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. El punto de quiebre llegó en Nápoles. Hice una excursión a Pompeya. Caminando por esas antiguas calles, viendo las formas congeladas de vidas interrumpidas, sentí una conexión profunda con el tiempo, con lo breve que es todo. Estaba cansada pero emocionada cuando regresé al barco. Había un mensaje de voz de Elena. Su voz estaba tensa, controlada. Mamá, necesitamos hablar de verdad. Por favor, llama cuando puedas. Mi corazón se hundió. La frágil paz había terminado. Esperé hasta la mañana siguiente, cuando sabía que estaría en su descanso para el almuerzo. Llamé desde mi balcón, viendo la costa de Italia deslizarse. Hola, cariño. Hola, mamá. Una larga pausa. Podía escuchar su respiración. Recibí tus fotos. El mosaico es colorido.
Está desproporcionado, dije, tratando de mantenerlo ligero. Otra pausa. Luego la represa se rompió. ¿Por qué no simplemente nos dijiste? Su voz se quebró. ¿Por qué nos dejaste sentarnos allí en tu cumpleaños y hablar sobre los dormitorios y el garage? ¿Por qué nos dejaste parecer unos tontos planeando un futuro en una casa que ya habías decidido vender? No había decidido entonces, Elena, no realmente. Esa cena, eso fue lo que me hizo pensar. Pero nunca dijiste nada, simplemente nos dejaste seguir y seguir, y luego nos sueltas esta idea de reducir tamaño, y cuando nos preocupamos, porque por supuesto estábamos preocupados, eres nuestra madre, simplemente te cierras y lo haces de todos modos. No confiaste en nosotros, no confiaste en mí. Esa palabra, confianza, pendía entre nosotros a través de todas esas millas de océano. No se trataba de confianza, dije, pero mi voz era débil. Entonces, ¿de qué se trataba, mamá? Porque se siente como si eligieras un barco sobre tu familia. Se siente como si ya no fuéramos suficientes para ti. Ahí estaba, la herida más profunda, el miedo que había visto en sus ojos durante esa intervención. No solo estaba vendiendo una casa, estaba rechazando la vida que representaba, una vida que los incluía a ellos. Elena, escúchame. Tú, David y los niños, sois mi corazón entero. Siempre lo seréis. Pero esa casa se había convertido en mi mundo entero y las paredes se estaban cerrando. Después de que tu padre murió, me perdí allí dentro. Solo era la abuela en la gran casa de la calle Elm, la mujer que horneaba las galletas, la guardiana de los recuerdos. Y me encanta ser eso, pero también soy yo, Paula, la que solía caminar 10 millas al día entregando correo bajo la lluvia, la que arrastraba a tu padre por senderos de montaña porque quería ver qué había detrás de la curva. Desaparecí en ese papel y creo que todos os acostumbrasteis tanto a que estuviera allí, de esa manera específica, en ese lugar específico, que no pudisteis ver que me estaba ahogando en ello. Escuché su nariz moquear al otro lado. Solo queríamos que estuvieras a salvo, que te cuidaran. Lo sé, cariño, sé que lo hicisteis, pero estabais tratando de cuidar a la abuela. Necesitaba que alguien viera a Paula. Necesitaba verla a ella misma. Hubo un largo silencio. Luego ella dijo, tan suavemente que casi me lo perdí. Papá habría odiado ese crucero. Se mareó en el ferry a Seattle. Me reí, un sonido húmedo y ahogado. Lo habría hecho. Habría estado verde todo el tiempo. Y lo habría hecho de todos modos, solo para estar conmigo mientras lo veía. Sí, susurró ella, lo habría hecho. Ese fue el momento en que la pared comenzó a desmoronarse. No porque hubiéramos resuelto todo, sino porque finalmente habíamos nombrado al fantasma en la habitación, Arthur. Su ausencia había llenado esa casa y todos habíamos estado tratando de ser leales a ella de diferentes maneras en conflicto. Ellos estaban tratando de preservar el museo.
Yo estaba tratando de escapar del santuario. Lo extraño todos los días, dije, pero no puedo vivir a la sombra de él para siempre. No querría que lo hiciera. Querría que estuviera aquí, recibiendo aire salado en mi cabello, haciendo un mosaico desigual. Elena estaba llorando abiertamente ahora. Yo también lo extraño. Y extraño cuando solo eras mi mamá y no estábamos enojadas la una con la otra. Todavía soy tu madre, solo que ahora soy una madre con pasaporte. Ella soltó una risa temblorosa. Está bien, madre con pasaporte. Respiró hondo. David sigue muy herido. Siente que fuiste detrás de su espalda en una decisión financiera. Él es un planificador, lo sabes. Lo sé, y debería haber hablado con él de otra manera. Ahora lo veo. Tenía tanto miedo de que me convencieran de no hacerlo que no hablé en absoluto. Ese es mi arrepentimiento, no la venta, el silencio. Hablamos un poco más, sobre nada importante. Los nietos, el clima en Eugene. Cuando colgamos me sentí agotada, pero más ligera. Algo pesado se había movido. No desaparecido, pero desplazado. Unos días después, llegó un paquete para mí en el siguiente puerto. Era de David. Dentro había un nuevo y elegante diario de viaje y una nota. La nota decía: para los detalles, para que no olvides. Las cosas prácticas también importan. Con amor, David. Era su rama de olivo. Su forma de participar en mi sueño impráctico, dándome algo práctico que hacer. Me senté en mi cama en la cabaña, sosteniendo ese diario, y lloré. Lloré por el daño que había causado. Lloré por los meses de tensión. Lloré porque el costo de mi libertad había sido tan alto. Pero también lloré porque los hilos finalmente, de verdad, estaban siendo tejidos de nuevo. No eran los mismos hilos, no podían serlo. No puedes reparar una rasgadura y pretender que nunca sucedió. La cicatriz permanece, pero la tela aún puede ser fuerte. Esa noche abrí el diario. En la primera página no escribí sobre ruinas o mares. Escribí: hoy Elena me llamó mamá con pasaporte. David me envió un libro para llenar. El precio fue casi demasiado. Pero están tratando de encontrarme aquí, en este nuevo y desconocido país que he creado. Y yo estoy tratando de mostrarles los lugares. Ese diario se convirtió en mi ancla. Lo llené con los detalles prácticos que David apreciaría. El costo de un café en Barcelona, los mejores zapatos para caminar sobre adoquines y las cosas desordenadas y emocionales que Elena podría entender, como el olor a romero en una colina de Santorini de repente me trajo de vuelta el jardín de hierbas de Arthur, no con tristeza, sino con una dulce y aguda alegría. Me estaba recomponiendo, una entrada honesta a la vez. Aquí está lo que entiendo ahora, sentado aquí en este barco, con el horizonte extendiéndose para siempre. Mi arrepentimiento no es haber vendido la casa. Mi arrepentimiento es que dejé que mamá y abuela se convirtieran en un disfraz que nunca me quité. Pensé que mi deber era preservar el escenario para el próximo acto de los demás.
Olvidé que aún era el personaje principal en mi propia historia. Esa casa en Elm Street no era un activo, era un guión hermoso, lleno de amor, pero uno que había estado leyendo durante tanto tiempo que no sabía que podía escribir uno nuevo. ¿Y Arthur? Se enamoró de la aventurera Paula García, que recorría su ruta postal bajo la lluvia de Oregón. Él mismo habría empacado mis maletas. Se habría horrorizado por el precio, por el dolor, pero habría entendido el porqué. Habría sabido que la curiosa y extrovertida chica con la que se casó aún estaba aquí dentro, y se le estaba acabando el tiempo para ver el mundo. Me equivoqué. Me equivoqué al creer que el amor significaba desaparecer en un papel. Me equivoqué al pensar que mis hijos verían automáticamente a la mujer ahogándose dentro de la abuela. Debería haberles mostrado eso antes. Debería haber dicho, ¿sabéis? He estado mirando estos folletos de cruceros mientras lavábamos los platos de cumpleaños, en lugar de dejar que hablaran sobre el garaje. Debería haber confiado en que su amor por mí podría extenderse para incluir a Paula, no solo a mamá. Así que aquí está mi consejo directo para ti. Ya sea que estés sentado en tu propia gran casa o sintiéndote atrapado en algún rol que ya no encaja. Pregúntate esta única pregunta y sé brutalmente honesto. ¿El sueño de quién estoy viviendo? ¿Es el tuyo o es el que tu familia, tu comunidad, incluso tu propio sentido del deber espera que vivas? Ten la conversación difícil. Hazlo antes de lo que yo lo hice. No despistas. No hagas de esto una misión secreta. Siéntalos y di, esto es lo que estoy soñando. Pueden estar sorprendidos, pueden sentirse heridos. Aman la versión de ti que conocen. Dales la oportunidad de conocer al verdadero tú. Tu aventura no tiene que ser un crucero por el mundo. Tal vez sea convertir la habitación de invitados en tu desordenado estudio de pintura. Tal vez sea vender la casa y mudarte a un pequeño lugar cerca del océano, donde puedas caminar por la playa todos los días. Tal vez sea simplemente decir no a ser el anfitrión de Acción de Gracias, para que finalmente puedas tomar esa clase de cerámica. Reclama tu espacio, reclama tu tiempo. Tienes más tiempo del que piensas, pero menos del que imaginas. No esperes a tener un nido vacío o una casa silenciosa. No esperes un permiso que no necesitas. La fractura con mis hijos se está curando, pero dejó una cicatriz. Ese es el costo de mi despertar tardío. Ojalá hubiera ahorrado a todos nosotros ese dolor siendo valiente antes. Pero incluso con la cicatriz, incluso con la tristeza persistente por lo que se perdió, esta paz que siento ahora, este sentido de ser plenamente, finalmente yo mismo, vale la pena. Estamos reconstruyendo nuestras relaciones sobre nuevas bases, más honestas. Es diferente, es mejor. Este es tu permiso, de una mujer de 84 años que observa la costa de Sicilia pasar. Sé valiente con tu única vida salvaje y preciosa, y si mi historia resonó contigo, me sentiría honrada si te suscribieras a este canal.
presenta a personas como yo, compartiendo las lecciones duramente ganadas de vivir mucho tiempo y a veces cometer errores. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima conversación. Déjame un comentario abajo. Dime, ¿cuál es la gran casa en tu vida? ¿Qué sueño estás susurrando en silencio? Pulsa el botón de me gusta si esto te hizo pensar. Y por favor, comparte esto con alguien que podría necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Si tienes una historia propia, algo que has aprendido que podría ayudar a alguien más a encontrar su valentía, hay un formulario en la descripción. Rellénalo. Quizás la próxima vez compartiremos tu historia. Para cualquiera que esté luchando con estas mismas preguntas sobre el legado y el yo, recomendaría un libro llamado El regalo de los años, de Joan Chittister. Me ayudó a enmarcar parte de esto. Hay un enlace abajo. No esperes, no cometas mi error. El mayor legado que puedes dejar a tu familia no es una propiedad. Es el ejemplo de una vida vivida con curiosidad, valentía y alegría hasta el final. Ahora, si me disculpas, el sol se está poniendo sobre el Mediterráneo y mis zapatos de caminar me están llamando. Tengo una cubierta que recorrer y un mundo entero aún por ver.